Ya hemos vuelto de publicidad, amigos, a ver si me enfoca la cámara, muy bien, y volvemos aquí en el Mundo al Rojo. Bueno, han llegado nuestros dos invitados, estamos hablando nada más y nada menos que del mejor oftalmólogo de España, del doctor don José María Aguilar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jesús Ángel. Me preguntaba yo si usted tiene que ver algo con la casa de Aguilar del Gran Capitán. Pues mira, eso lo hemos estudiado muy bien, pero yo tengo unos primos míos, Aguilar, que han hecho un estudio genealógico en nuestra familia, y los Aguilar nuestros, de nuestro apellido, están emparentados con el primer señor de Aguilar. Los primeros señores de Aguilar eran unos portugueses, una familia de origen portugués, que se llamaban los Doviñal, y se les concedió el señorío de Aguilar después de la conquista de Sevilla por Fernando III. Creo que fue, no sé si fue Fernando III o Alfonso X el que les dio el señorío de Aguilar. Se llamaba, el primer señor de Aguilar era Gonzalo Yáñez, se llamaba Doviñal, pero fue el primero que tomó el apellido de Aguilar, Gonzalo Yáñez de Aguilar. Este tuvo varios sucesores, hubo 3 o 4 generaciones hasta que se extinguieron por las guerras, por falta de sucesión. Y luego en el señorío de Aguilar sucedió un Fernández Coronel, otra casa. Este fue decapitado también por unos asuntos en las guerras con la nobleza. ¿Qué pasó? Y finalmente, lo tendría que repasar, pero se rebeló. Fernández Coronel fue un noble de estos que primero luchó con los moros contra, me parece que fue, pues no sé si fue Alfonso XI o uno de los reyes sucesivos, luego, y como viste que le cortó la cabeza el rey de Castilla en ese momento. Y después de la guerra de los Trastámara, después de la guerra sucesoria, cuando llega Enrique II y arrebata el trono a su hermano Pedro I el Cruel, después de aquellas guerras tremendas entre ambos, le concede el señorío de Aguilar a los Fernández de Córdoba, que los Fernández de Córdoba son los titulares del señorío de Aguilar hasta que se extingue, yo creo que en la edad moderna ya, o en la edad contemporánea, yo creo que dura muchísimo el señorío de Aguilar. Y así que los Aguilar de los que yo vengo no son los de los Córdoba, aunque creo que alguna relación, claro, de parentesco siempre había entre esas casas, algún gen pero habrá. sí con los primeros señores de Aguilar me consta que la rama de nuestra familia sí viene de ahí. Bueno, pues se nos ha dado usted una auténtica lección de historia y sobre todo felicitarle porque se saben muy bien los orígenes de su familia. Sí, la verdad es que la he estudiado mucho las diversas ramas de mi familia, es una cosa Pero que me lo dijo una vez me interesa muchísimo. Su primo, el señor Bertín Osborne, me dijo que era usted un auténtico estudioso de las raíces de la familia. Me ha gustado mucho, claro, porque ha sido una familia, vamos, como tantas, ¿no? Con unos orígenes muy antiguos y con una serie de linajes que tuvieron su importancia en la Edad Media y en la Edad Moderna, y como había un archivo familiar y teníamos posibilidades, y algunos estudiosos de la familia que ya habían estudiado, ya historiadores además, que habían estudiado algunas de esas ramas, y yo me dediqué a estudiarlo, a reunirlo, y ahora estoy trabajando precisamente en un trabajo que va a ser un resumen de todos esos linajes familiares antiguos hasta la actualidad, y bueno, estoy preparando precisamente un libro sobre eso. Pues felicidades. Vamos a presentarnos a nuestro segundo invitado, que es don Juan Carlos Bermejo, de la Casa de Ciudadanos. Buenas noches, Hola, Juan Carlos. buenas noches. Un placer que esté aquí con nosotros. Sí, y si me permites, quería hacer un pequeño homenaje a un descendiente del Gran Capitán, y es un descendiente actual, un héroe español actual, que es el vicealmirante Gómez Fernández de Córdoba, que como muchos españoles no sabrán, se lo vamos a decir, él y sus tripulaciones dieron buena cuenta de los piratas somalíes, crearon una escuela en todo esto, y bueno, es uno de nuestros grandes marinos, y recientemente su honor ha sido repuesto ante la indigna ministra de Defensa, que se plegó ante unas... Pero no nos adelante usted la exclusiva, porque vamos a tener aquí precisamente a su mujer. Bueno, pues me alegro y hoy, muchísimo. Pues va a ser un auténtico homenaje a la Casa de Aguilar y sobre todo al Gran Capitán, a don Gonzalo Fernández de Córdoba, ese señor que nos dio tantas glorias a España. Y hablando de glorias y de homenajes, el señor Bermejo está haciendo una auténtica cruzada contra esta partitocracia que parece que solo pueden estar en los partidos políticos, o por eso deben llevarlo, pues quien quiere las altas esferas de los partidos, ¿no?
Sí, bueno, entiendo que se refiere usted a nuestros procesos de Al primaria, proceso electoral, ¿no? de las primarias, donde al parecer Sí. hay sospechas de pucherazo. Bueno, sospechas no, ha habido un fraude evidente, y eso además se ha constatado y el propio partido lo ha reconocido, y ha habido un cambio en concreto en Castilla y León, y el partido está investigando, y yo espero y deseo y quiero ayudarle a que se esclarezca, ¿no?, qué ha pasado y quiénes han sido los responsables de este fraude tan bochornoso, para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ahora mismo, ¿cómo está la situación en Madrid? Bueno, en Madrid los resultados a día de hoy son los que son, y lo que sí presentaremos la semana que viene al partido, que es un compromiso que yo tengo con el partido, es presentarle unos análisis que está haciendo mi equipo para, insisto, ayudarles a ver qué es lo que ha podido ocurrir en estos fraudes, ¿no? Porque, lógicamente, lo que ha ocurrido en Castilla y León ha podido ocurrir en muchos lugares, ¿no? Y creo que tenemos información más que suficiente para ayudarle al partido a descubrir estas cosas, pero eso es algo que primero compartiré con el partido, como no puede ser de otra manera. De todas formas, me decía un telespectador que se quedó muy asombrado del carisma que tenía el señor Aguado dentro del partido, ¿no? Bueno, una de las razones por las que yo me presenté es porque, y lo he dicho públicamente, yo creo que Ignacio, que es un buen tipo, pero yo creo que es bastante complicado que pueda ganar las elecciones en Madrid, y de hecho las encuestas nos han recibido con otra bajada de porcentaje, ¿no?, en la intención de voto, esta misma semana. Por lo tanto, pues ahí tenemos un hándicap importante. Juan Carlos, ¿qué opinas de Rosa Díez? Bueno, Rosa Díez, yo creo que es una mujer también que ha vivido del sistema político, ¿no? Es de profesión política, que en su día fue valiente, y se sintió de alguna forma traicionada por sus compañeros socialistas, creó un partido. Me suena, hay uno verde que empezó así, ¿no? Creo, ¿no? El Vox, ¿no? Empezó así. Y además creo que hasta los dos eligieron el mismo modelo, ¿no?, que fue utilizar los pocos recursos que tenía el partido para ayudar a los ciudadanos a defender en los tribunales las injusticias. A UPyD no le correspondió la ciudadanía con ese agradecimiento, y en cambio a Vox ahora parece que sí. Pero ella creo que es una persona muy soberbia. Creo que también llegó a creerse en posesión de la verdad absoluta, y cuando tuvo que tomar la decisión de unir a UPyD y Ciudadanos, que además lo lideraría ella el proyecto, pues se comportó como se suelen comportar los políticos, despreciando al de al lado, ¿no? Y eso me suena. Al que creía que era más pequeño. Sí, me suena bastante eso. Pues vamos a escuchar a Rosa Díez, amigos, en una entrevista en Español. La verdad que, bueno, podemos criticarla lo que ustedes quieran, pero lo cierto que en esta entrevista ha dicho verdades como puños. Escúchenla. La persona que ha demostrado en sus hechos que todo lo que puede empeorar, empeora. Creímos que Zapatero era lo peor que le podía pasar a España viniendo del Partido Socialista. Está demostrado que no, que es susceptible de empeorar. A ver, Zapatero se creía un hombre bueno y le gustaba esa imagen que el espejo devolvía de él, y necesitaba creer que era bueno. Este es un psicópata. A este no le importa ni la imagen que proyecta el espejo ni ninguna imagen. Entonces esa es la gran diferencia. Yo cuando le oigo a Felipe González o a Alfonso Guerra decir cosas que yo comparto,
o sea, yo no me siento identificada, me cabreo porque ellos son los culpables de que en el PSOE de hoy ese discurso no exista, porque ellos dejaron, ellos abandonaron, ellos jugaron a otra cosa, porque ellos no hicieron su papel cuando podían hacerlo, cuando tenían, en fin, capacidad para actuar dentro del Partido Socialista. Defender la unidad de la nación española no es defender un modelo político frente a otro modelo político, es defender el instrumento que garantiza, vamos, el único que permite la igualdad entre todos los españoles. Entonces, si se rompe la igualdad, se rompe España. Y desde luego en las elecciones del 28 de abril no nos jugamos la derecha o la izquierda, por mucho que algunos se empeñen en eso. Aquí nos jugamos ley y democracia o caos. Hay que echarles de las instituciones, hay que echarles a los que están en las instituciones protegiendo a los que salen a la calle y hay que echar a los que protegen a los que están en las instituciones. O sea, hay que echar al gobierno de España y al gobierno de Cataluña. Hay que revisar la ley de violencia de género. Bueno, eso lo ha pedido mucha gente durante mucho tiempo y no la han llamado facha. O sea, si todas las leyes se pueden revisar, pues habrá leyes que habrá que revisar o no. De todo depende de por dónde la quieran revisar o la propia Constitución. No, el problema no es que tengan ideas que tú no compartas, sino si en lo sustancial te puedes poner de acuerdo. Y lo sustancial son dos cositas. En la situación de la España de hoy, lo sustancial son dos cositas. Mantener la unidad de la nación como elemento imprescindible para garantizar la igualdad y respetar la ley y las instituciones. Ahora, ¿un peligro para la democracia en España? ¿Quiénes son en este momento? Pues un peligro para la democracia es Podemos, son los independentistas, son los proetarras y es Sánchez y el PSOE, porque no hay otro PSOE que el de Sánchez, que ha dado carta de naturaleza a toda esa gentuza. Y perdóname la expresión, ¿eh? Bueno, espero que algún día vuelva a España para que responda ante la justicia. Es un payaso. Bueno, hemos estado en la misma barricada y el enemigo común une en el sentido de que, bueno, nos protegíamos de los mismos que eran enemigos no nuestros, sino enemigos de la democracia española. A nosotros no nos mataron, pero mataron a nuestros escudos. Es un escracheador. Pues amigos, han escuchado las declaraciones en El Español, una entrevista que no deja títere con cabeza la señora Díez. Doctor, lo que dice es demoledor. Le llama directamente psicópata a Pedro Sánchez. Sí, es verdad, pero bueno, eso está bien. Por una vez parece haber abandonado lo políticamente correcto, aunque es verdad que Rosa Díez y en los últimos tiempos, quizá porque es una política vocacional que se ha visto apartada de la política, parece estar abandonando lo políticamente correcto y dice de verdad lo que piensa. Yo creo que en ese aspecto de Sánchez tiene toda la razón, que es un hombre, es un carácter extraño, es una personalidad... ¿Usted como doctor le daría ese diagnóstico de psicópata? Sí, podría, tiene algunos elementos de psicópata. ¿Por ejemplo? Pues esa idea de esos comportamientos que da la impresión que no parece importarle nada. Él simplemente actúa por un instinto político de conservación y, aunque es verdad que tiene un plan político, yo creo, de destrucción de España. La España de naciones va a llegar, lo sigue repitiendo, lo ha repetido, eso viene continuando. La política Zapatero de la nación es un concepto discutido y discutible, y yo creo que Sánchez no le importaría nada, al revés, vería con muy buenos ojos la desmembración de España, lo que él llama la nación de naciones, ¿no? Que no es más que un avance más en la disolución del Estado español, que ya ha sido iniciado, yo creo, en parte por las autonomías, que ya casi es un Estado confederal, casi las autonomías conforman un Estado más confederal que federal. Sería dar un paso más y hacer un Estado confederal, que es ya un Estado que se puede romper. Un Estado confederal ya es aquel donde las partes no están, la solidaridad de las partes es pequeña, no es fuerte, y pueden decidir además unilateralmente separarse. Yo creo que Sánchez vería eso con una gran simpatía, si él lo está diciendo. Claro, que alguien diga eso en serio, o forma parte de unos planes geoestratégicos antiespañoles para la destrucción de España, de un experimento político estratégico, o es un psicópata, o es un verdadero tarao, ¿no? Yo creo que en este aspecto Rosa Díez ha enfocado bien el arma, ¿no? Ha apuntado bien. Bueno, Juan Carlos, después del diagnóstico del doctor, queda poco que decir el señor Sánchez, ¿no? Sí, pero fíjate, yo es que, no sé, yo creo que se ha pasado un poco, ¿eh? Porque es que a Sánchez aún no le ha dado tiempo a hacer los desmanes, ¿no? Los desmanes que hizo Zapatero, ni los que hizo Rajoy, ¿eh? No le ha dado tiempo. Podemos intuir cuáles son sus intenciones, podemos presumir,
Pero, hombre, compararlos con... no, porque no le ha dado tiempo a hacerlo. De hecho, él ha dicho recientemente que con el Partido Socialista nunca habrá independencia de Cataluña, nunca... O sea, lo ha dicho hace poco, ¿no? ¿Nos está mintiendo? No lo sé. Pero, al fin y al cabo, el Partido Socialista es una familia. Es una familia que vive del sistema. Y no le van a permitir a Sánchez hacer tontería y poner en riesgo a esa familia, porque es que todo aquel que quiera poner en duda la unidad de España nunca va a ganar las elecciones, o por lo menos no va a gobernar. Pero ahora mismo las encuestas le están dando a Sánchez que va a ganar las elecciones, Sí. directamente las gana, Sí. y que va a poder de nuevo gobernar si repite o reedita el pacto con los totalitarios. Yo ese panorama ahora mismo, por los datos que tengo, no lo veo. Sí veo que puede ser la lista más votada, porque Podemos ha sido un fraude para muchísima gente de izquierda y, lógicamente, se van a volver al PSOE, pero yo no veo que puedan juntar esa mayoría. Yo a día de hoy veo una mayoría más bien parecida a la que hay en Andalucía, pero con los colores cambiados de posición. Doctor, ¿habrá esa mayoría o no, desde su punto de vista? Yo no lo sé, es posible que dependa del tipo de elecciones de que se trate, ¿no? De que sean las autonómicas, sean las generales. Es verdad que a Pedro Sánchez le va a costar mucho hacer una nueva mayoría, y no sé yo si querría repetir el mismo tipo de mayoría que ya le llevó a la presidencia, u otra similar, o si va a recibir los apoyos de esos mismos partidos que le apoyaron. Pero vamos, él desde luego, por llegar, si tiene que llegar a la presidencia, él pactará tranquilamente con quien haga falta, ¿no? Y yo desde luego, yo creo que es una persona muy poco de fiar. No sé exactamente, quizá el análisis del profesor Bermejo me parece muy ponderado, pero yo creo que yo creo que es un mentiroso también. También es mentiroso. Yo creo que es un mentiroso. Psicópata, mentiroso, Sí, ¿qué más? yo creo que es un mentiroso. Yo creo que está adornado de todas las virtudes del antipolítico. Representa para mí la antipolítica actual, pero vamos, puede estar equivocado, y a lo mejor luego nos sorprende Pedro Sánchez y no es tan malo como sus predecesores Rajoy y Zapatero, pero vamos, apunta maneras, desde luego. Pues amigos, apunta maneras. Vamos a continuar con las noticias, porque al parecer un grupo anarquistas pues, usan la alerta antifascista de Iglesias para reventar el primer mitin de Abascal. A través de las redes sociales, los radicales ya están organizando un boicot en el acto de Vox previsto que se ha hecho este sábado en Ciudad Real, en el Parlamento, en el Paraninfo Luis Arroyo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Continúa el grito de Pablo Iglesias y continúa el acoso a Vox. Ya lo hemos visto en Cataluña, en diferentes puntos, y hemos visto pues claramente que no le dejan hacer política claramente en las calles. Agresiones, por ejemplo, en Pontevedra, donde pegaron a un miembro de Vox, que fue además la misma persona que agredió al señor Mariano Rajoy, y esto continúa. Esto parece que es la democracia, amigos, que se estaba viviendo. ¿Se acuerdan en Alemania en los años 20 o en España en los años 30? Pues parece que quieren reeditar algún tipo de conflictos, ¿no, Juan Carlos? Es el recurso que siempre utilizan. Últimamente se ve más, ¿no?, en la izquierda, ¿no? No sé por qué. Porque esto, ya te digo, es común, ¿no?, siempre en los extremismos. Realmente, si se ha demostrado que este movimiento que en su día era Podemos, ¿no?, que aglutinaba, pues no sé, el hastío de la gente, que querían realmente, pues, una forma de cambiar las cosas, tuvieron la oportunidad de hacer algo, si realmente hubieran tenido interés por hacer algo bueno por España, pues habían tenido ocasión. Una vez descubierto todo ese fraude, a día de hoy lo que vemos es otra familia, en este caso por la más radical de izquierdas, que intenta sobrevivir. ¿Cómo? Pues ante el que le puede sustituir dentro de ese movimiento, ¿no?, que es el que está aglutinando ese hastío nuevo, que se llama Vox, ¿no? Vox es un partido, no, yo considero que hoy es un movimiento.
¿De acuerdo? Ellos son un partido, se constituyeron en su día, no lo dudo, pero hoy es un movimiento, es una marea que no para de crecer. Algo parecido, ¿no? Como bien has dicho. Como fue Podemos. ¿eh? ¿Y de qué se nutren? Pues de gente que quieren que le solucione los problemas. Que tengan ideología izquierda, derecha, ¿no? Eso ya es secundario. Y contra más jóvenes son las personas, más secundario y terciario y cuaternario. Por lo tanto, la clave estará en aquel que sepa aprovechar la oportunidad que los ciudadanos le den. Podemos la desaprovechó, menos sus dirigentes, que siguen viviendo del momio. El resto ha quedado pues sembrado como un erial, eso ha quedado devastado. Y estos personajes que se dedican a usar la violencia, pues bueno, recuerdan a esas épocas. Pues bueno, no lo sé, quizá es pronto para llegar a... Había que haber estado allí, ¿no?, para saber exactamente cuál era el grado, ¿no? Yo creo que lo que ocurría en esas épocas era mucho más grave que lo que estamos viendo hoy todavía. A mí esto hoy lo veo simples anécdotas de momento. De momento, ¿no? Pero que puede llegar, pues amigos, puede llegar a algo más complicado y más conflictivo. Y conflicto ha habido en Cataluña de nuevo, y gracias en este caso a la Policía Autonómica, a los Mossos, pues ahí lo tenemos. Han estado obligados a proteger de los CDRs el stand del Ejército Español en el Salón de la Enseñanza. Al parecer, los Mossos se han visto obligados a desplegar un cordón de seguridad para proteger el stand dedicado al Ejército de la agresión de los CDR y de la CUP el pasado miércoles en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Al grito "fuera el Ejército" de la escuela, hay un stand manchado de sangre, "fuera el Ejército" del salón, "las armas no educan, las armas matan", pues estos energúmenos no quieren que nuestro ejército pues esté en Cataluña, que esté en Barcelona, tampoco quieren, lo hemos visto antes, que estén en el País Vasco, lo quieren expulsar de diferentes regiones, pues, y una vez que expulsen el ejército, que es el último baluarte, amigos, pues ya no habrá nada que defender de España en estas regiones, porque esta gente va a por todas, va a destruir el concepto de nación y a destruir la convivencia entre los diferentes ciudadanos, ¿no, doctor? Sí, verdaderamente en España hay un nacionalismo separatista clarísimo, ¿no?, que utiliza todas las armas según el momento, según su capacidad, según su potencia y según la potencia, la fuerza que el Estado opone para conseguir sus objetivos, ¿no? Es evidente que el ejército al final es el garante de la soberanía nacional, el garante de las fronteras, el garante de la Constitución o el sistema político, el que sea, de un país. Y los ataques directamente al ejército, pues claro, significan esto, están poniendo en cuestión la legitimidad del Estado español para gobernar en esos territorios supuestamente nacionales y que reivindican y luchan por una separación. Es evidente que va a hacer falta por parte del Estado español oponer una fuerza creciente mucho mayor para oponerse a estos separatistas, porque cada vez están adquiriendo una fuerza mayor, apoyándose en las instituciones cuasi estatales de las autonomías y luego en la debilidad de los gobiernos centrales. Una debilidad que proviene, por un lado, del modelo de Estado y por otro lado de la cobardía y la propia debilidad personal de muchos de los dirigentes de los últimos gobiernos, porque parece que en España, durante los últimos ya lustros, casi no se puede dar el nombre de gobierno en el sentido estricto a los que se han formado, ¿no? Reclutándolos entre lo peor de la sociedad, porque si algo define la salud de un país, la salud de un sistema político, es la capacidad de formar un buen gobierno, independientemente de la ley electoral que se tenga, de cómo es la Constitución. Si un país no es capaz de tener 15 tíos de primera en un gobierno, es que algo va mal, el que algo está enfermo, es que bien por parte del Estado, bien por parte de la nación, algo no funciona. Y yo creo que hay que tomarse muy en serio este asunto del separatismo y de la unidad del Estado, porque los síntomas, desde luego, que estamos viendo son muy malos. Y de la amenaza al ejército, vamos, que se atrevan con el ejército, quiere decir que el caso de Estado... Ya se atrevió la alcaldesa, ¿no? Juan Carlos se atrevió. Claro, es que está Colau dijo que qué hacía el ejército en el stand de la enseñanza en Barcelona. Pero es que el Estado español está casi ausente de Cataluña. Sin Cataluña ya es residual la presencia del Estado español. Es que me has citado una persona
que es la característica de los políticos que hoy medran por las instituciones, ¿no? Colau. Es que realmente no se puede tener un nivel más lamentable, ¿no? Ay, ¿qué sería de las ciudades y de los entes si no fuera porque ahí detrás están los funcionarios que al final son los que al fin y al cabo hacen que todo funcione, ¿no? Funcionario. Pero, ¿de qué es consecuencia que tengamos políticos de este tipo y que sean unos cobardes? ¿De qué es consecuencia que tengamos políticos de tercera? Eso. Usted que está metido en la política, ¿por qué es consecuencia de eso? Pues mira, es muy simple. Además, soy testigo de ello, actual. A ver, yo que como todo el mundo sabe soy una eminencia, ¿eh? Soy una persona, vamos, probablemente me den el premio Nobel el año que viene. Bueno, dicho esto, cuando las personas alcanzamos, no sé, un grado de madurez, que además nos respeta la salud, y también la situación económica, la familia, y quieres hacer un paréntesis en tu vida para poder, no sé, ayudar a tu país, cuando además está en una situación compleja como es esta, sales al ruedo y entonces te encuentras que esos perfiles que podríamos ser, ¿no? Como miles que hay en la sociedad española, los que entre todos pudiéramos ayudar a solucionar estos problemas, ¿no? Y además de una forma eficaz, pues nos encontramos que somos no deseados. ¿Y por qué no son deseados? Pues porque, por un lado, la mediocridad, que es la que está instalada en la política, entiende que les vas a quitar su puesto, que es de lo que viven. O sea, la gran mayoría de los políticos viven de eso, no tienen donde caerse muertos. O sea, cuando tú a alguien le preguntes, ¿puedo confiar yo en esta persona? Hazle esta pregunta, ¿tienes donde caerte muerto? Es así de triste. Si tiene donde caerse muerto, entonces el grado de confianza es mayor, ¿no? Porque dice, bueno. Luego está ya el nivel de intelectualidad, que también tiene que ser un nivel amplio, y de experiencia en la escuela de la vida. Es decir, has tenido que ser cocinero, fraile y todo lo que está en medio. Eso aumenta el nivel de confianza. Eso ya empieza a ser una persona muy preparada. Mujer, hombre, mezcla de todo. Perfecto, tenemos el equipo perfecto. De eso se han nutrido Ciudadanos en sus afiliados, por ejemplo. Y creo que a lo mejor ahora otros están haciendo eso. ¿Qué pasa cuando esas personas llegamos ahí a ese ruedo? Rechazo absoluto. ¿De quién? De los que están ahí. No te quieren, les vas a quitar el puesto. Las cosas funcionan, no pasa nada. Yo mientras sigo chupando del bote y devastando el país. ¿Cuánto aguantará esto? No se sabe. Pero que nos quiten lo bailado. Esta explicación tan simple es la que usted antes me preguntaba, ¿no? ¿Por qué se ha instalado la mediocridad en los políticos? Porque donde sí son hábiles los mediocres es en el arte del trepa, del peloteo y de la cobardía, porque cuando realmente tienen que salir ahí con la espada y la armadura, salen corriendo. Esa es la realidad, y eso yo lo veo todos los días. Pues acaba de hacer usted una descripción perfecta de lo que está pasando en la política española. Don Juan Carlos Mervejo, sabemos que tiene usted una cena, que se tiene que marchar una cena, le vamos a tener que despedir, le vamos a dar las gracias por haber estado en el Mundo Rojo y le esperamos la siguiente semana. No quede con nadie para cenar. Ya sé que el sábado es un día complicado y se tienen muchos compromisos, pero para que usted esté más tiempo aquí y nos dé otra lección de cómo son la mayoría de los políticos en España.
Pues será un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí, don Juan Carlos. Y amigos, antes de todo esto, vamos a tener, como ha dicho, adelantado antes nuestro contertulio, don Juan Carlos Bermejo, vamos a tener aquí a la mujer de ese héroe, que además es descendiente del gran capitán, que al parecer, pues, la señora ministra de Defensa, pues ha querido hacer una grave injusticia contra él y sobre todo contra su dignidad. Pero lo primero de todo, antes de todo esto, quiero que vean, y hablando de Barcelona, como estamos hablando, un vídeo donde el señor Alberto Fernández denuncia a la señora Colau de que cada vez que lanza un mensaje a la ciudadanía lo hace en todos los idiomas menos en el español. Escuchen ustedes. Marraoja testetni Selida Colau, aluga Lisbania, si alitigeselat, albaladía sigina, eneja tesmel, alugat a la senavía. Supongo, señora Colau, que habida cuenta su reiteración en utilizar en comunicaciones municipales el árabe, incluso cuando excluyen esas mismas comunicaciones al castellano, me habrá entendido nuevamente lo que le habré querido decir. Era absolutamente inadmisible que en determinadas comunicaciones del Ayuntamiento, en el distrito de Ciudad Bella, se dirigieran a los vecinos en distintas lenguas extranjeras, entre ellas el árabe, el urdu, el tagalo. En catalán faltaría más y resulta que el castellano no. Insisto, respete el castellano, que es una lengua también propia de Cataluña, que no es una lengua ajena a los barceloneses, o es que el castellano no es la lengua materna de al menos la mitad de los barceloneses. Amigos, ha habido un cambio, me han pillado aquí en medio del cambio, pero bueno, han escuchado claramente lo que está pasando en Barcelona. Se está dando mensaje en todos los idiomas, menos en el idioma que más se habla en Barcelona, que es el español. Don José María, es una auténtica vergüenza, ¿no? Claro, es inconcebible que eso pueda suceder en España, y cuando eso se discute y cuando eso se produce es que hay un gravísimo problema nacional. Es evidente que el español es la lengua de todos los españoles, es la que se debe utilizar prioritariamente dentro del Estado, pero claro, como resulta que las autonomías tienen derecho a imponer, las que tienen su idioma propio, su idioma, ponerlo por delante del español, pues lo hacen, porque claro, siguiendo esa lógica pseudonacional, nacionalista de la mayor parte de las autonomías, cuya tendencia nacionalista es clarísima. Así que me parece un espanto, desde luego, hay que reivindicar el español. Y más que reivindicarlo, haría falta una reforma del Estado y unos gobiernos fuertes que obligaran a imponerlo en los sitios públicos. En todos los sitios públicos. Claro. Pues amigos, está claro, España es el único país del mundo donde no se puede hablar el idioma oficial. Es una auténtica vergüenza. Y auténtica vergüenza es esta noticia, pero bueno, al parecer se está solucionando. El revés judicial para la ministra Robles. El Tribunal Supremo suspende el pase forzoso a la reserva del vicealmirante Gómez. Estamos hablando de Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, descendiente del gran capitán, como nos ha adelantado anteriormente nuestro compañero, el señor Bermejo. Y para hablar de esta situación, ya que un militar se debe al ejército y es una persona con mucha lealtad, y en este caso estamos hablando de un señor que lo que ha hecho es aplicar la ley, y por aplicar la ley se ha atentado de alguna forma contra él, pues ha venido su esposa para contarnos exactamente lo que ha sucedido. Estamos hablando de Pilar Botía. Buenas noches, tal? Pilar. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y por poder aclarar todo lo que ha pasado, por lo menos que el mundo, la gente, España, se entere de que tenemos ahora mismo unos políticos al mando del Ministerio de Defensa que verdaderamente han llegado autoritarios, desaprensivos y destrozando la vida y las carreras de gente que se ha dedicado, que son funcionarios públicos, que se dedican a defender España, la gente y a cumplir la ley. Pilar, haznos un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Sí, bueno, mi marido hacía un año que estaba de mando en la Armada, como subdirector de reclutamiento y orientación laboral. Llevaba escasamente un año que hubo una moción de censura que todo el mundo sabe y ganó el gobierno socialista. Y bueno, pues él siguió en su puesto. A su director lo cesaron, que era un teniente general de 3 estrellas, lo cesaron y colocaron en su lugar de directora a Amparo Valcárcel. Y bueno, estando Amparo Valcárcel, que para que todo el mundo lo sepa, era la antigua delegada del gobierno aquí en Madrid con el señor Zapatero. Desde luego con una gran amistad con la ministra Robles y bueno, su persona de confianza, al otro lo destituyó y colocó a su persona de confianza en su lugar. Y mi marido, bueno, pues empezó a trabajar con ella y muy bien.
En ese momento había dos temas candentes, por lo menos dos grandes temas, y uno de ellos era la oposición a psicólogos militares, que se había convocado en abril. Estamos hablando del mes de julio ya al principio. Dos de esas candidatas yo creo que aprovecharon el cambio de gobierno, y bueno, que es bastante feminista, o por lo menos se proclamaba feminista, la ministra y Amparo Valcárcel, y decidieron recurrir. ¿Y por qué decidieron recurrir? Porque tenían unos tatuajes visibles con el uniforme femenino, pero en las bases que estaban en abril, eso lo prohibían. O sea que ningún miembro del ejército tenía podía acceder a tatuaje. ese puesto con un tatuaje visible. Con cualquier uniformidad. Cualquier uniforme, vale. Entonces, bueno, pues a ellas las rechazaron. En sus revisiones, en su examen médico, pues le dijeron que tenían tatuajes visibles y que no podían pasar las pruebas. Ellas, bueno, pues en principio se quedaron en su casa, pero al final, cuando cambió el gobierno, pues recurrieron. Mi marido asesoró a Amparo Valcárcel, que acababa de llegar, escasamente hacía nada, un par de semanas, y le dijo, bueno, que las oposiciones ya estaban prácticamente terminadas, que las bases de la oposición prohibían eso, y que, bueno, que recomendaba, con una serie con un informe, que no se repitieran las oposiciones. Ella dijo que eso era una decisión política ya tomada y que había que repetir las oposiciones en contra de su informe y en contra de los asesores jurídicos, que al final no emitieron su informe porque decidieron los jurídicos que, bueno, que si era una decisión política ya tomada, pues no tenían nada que hacer. Pero, por ejemplo, si su marido hubiera hecho caso a la señora Valcárcel de readmitir a estas dos señoritas que no cumplían los requisitos del pliego de condiciones, estaría cometiendo pues un delito de prevaricación. No sé si de prevaricación, pero desde luego un delito, porque estaba incumpliendo las bases de la convocatoria. Claro. Entonces, bueno, él de todas formas lo recomendó por escrito. A pesar de eso, bueno, Amparo Valcárcel dijo que iba a ir adelante con el tema y que había que convocar unas nuevas oposiciones y que esto no podía ser. Él, al final, como cualquier militar, en una decisión política ante una ministra, ante una directora, bueno, pues tiene que acatarlo. Pero en el intermedio, en el interín, estos opositores, que eran 7, que ya habían terminado la oposición y que tenían plaza, aunque no había salido publicada, 6 de ellos mujeres y un chico, bueno, pues presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Madrid, y lo aceptó, y cautelarmente prohibió la repetición de esas oposiciones. Y sorprendentemente a mi marido lo cesaron y le mandaron a casa. Y bueno, como no se podía protestar, entre otras cosas porque se suponía que era un cargo de confianza y político de Amparo Valcárcel, bueno, pues se fue a casa, se volvió a su ejército, que para él es su casa, que es la Armada Española. Amparo Valcárcel no le dio ninguna explicación, nadie le dio ninguna explicación, y simplemente él volvió a su ejército. Luego, cuando su ejército le propuso para un puesto como le correspondía de relevancia, la ministra decidió que no, que este señor ahí no lo quería, o que le nombraban para un puesto irrelevante, o que se fuera a la reserva, y lo mandó a la reserva después de 40 años de servicio, que era como destrozar la carrera de un militar, después de 40 años, con unos puestos todos muy relevantes y todos, vamos, con un expediente increíble. Y bueno, pues él no estaba de acuerdo en eso y recurrimos al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo, y para que nos amparara y nos defendiera, que le amparara y le defendiera. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Supremo ahora mismo? Bueno, pues al principio el Tribunal Supremo, al poco tiempo, esto fue el 31 de agosto, y el 23 de octubre dijo que no, que como medida cautelar tenía que volver al servicio activo. Quiero decir en el ínterin que nadie en la historia de España, en la historia del Ejército, ha vuelto de la reserva al servicio activo. Es el primer caso que ocurre, puesto que el Tribunal Supremo ha decidido que tienen que volverlo a remitir, anular el Real Decreto del Consejo de Ministros propuesto por la ministra Robles, asesorada por el subsecretario Alejo de la Torre y por la directora Amparo Valcárcel, porque también he de decir que la ministra a día de hoy no conoce personalmente a mi marido, no ha hablado con él para nada, no le ha preguntado qué ha pasado, qué pasó, qué dijiste y cómo pasó esto, a pesar de ella ser jurista y juez, que supongo que tendría que tener un poco de motivación y decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y por qué se ha llegado a esto? Así que hemos tenido que acudir a que nos amparara el Tribunal Supremo y nos defendiera. Nos ha dado la razón, le ha dado la razón, ha dicho que hay que volverle a readmitir, anulan el Real Decreto, le han dado en el ínterin, desde como medida cautelar, que le pusieran en un puesto, le han dado 2 puestos de trabajo o 2 empleos, que no tienen nada que ver con su categoría profesional, y ahora le obliga al Tribunal Supremo a que le restituyan en el servicio activo y además le den un puesto propio de vicealmirante en activo de la Armada Española, del artículo 20 de la Ley de la Carrera Militar.
Y esto ha salido el lunes, así que hoy hay que esperar 10 días a que se den por enterados y luego tienen 2 meses para restituirlo. Pero suponemos que estos 2 meses van a seguir chinchándole y ensañándose con él. La verdad es que él acudió al Tribunal Supremo no solo por defender su honor, que era una cosa muy importante, sino por defender a las Fuerzas Armadas, a su armada, en principio a su armada, y a todas las Fuerzas Armadas en general, fundamentalmente, para que ningún político se volviera a atrever a hacer esto con un oficial o con cualquier militar, aunque no fuera oficial, de nuestras Fuerzas Armadas. No puede llegar un político, cargarse la carga de un señor sin motivo y sin ninguna causa, solamente por cumplir la ley, asesorar con la legalidad en la mano, lealmente, y decidir ellas que como no les gusta lo que le dicen, pues lo eliminan. ¿Y cómo se encuentra ahora mismo su marido? Bueno, está encantado, ya digo, porque ha sido un éxito. ¿Cómo se cuenta el descendiente del gran capitán? Sí, sí que es descendiente de la rama Loja Algarinejo. Claro. Entonces, ya que sabes lo del árbol genealógico, él sale en el árbol genealógico hasta él mismo. Nuestras hijas todavía no están en ese árbol oficial y ahora está encantado, ya digo, porque ha defendido su honor, que era lo más importante para él, por encima de cualquier cosa. Y luego, en segundo lugar, por haber defendido a las Fuerzas Armadas y por, sobre todo, crear un precedente, que es el único y el primero, para que nadie, ningún político de ningún color, se atreva a atacar a nuestras Fuerzas Armadas, a cualquier oficial, sin ningún motivo y sin ninguna razón. ¿Y qué le parece a usted pues, que estas medidas del feminismo supremacista, de que tenga que entrar una mujer cuando no cumple los requisitos que marca la ley? A ver, yo creo que es efectivamente lo que usted ha dicho, es un feminismo supremacista. Yo en alguna ocasión he dicho, no es que sea feminista, pero bueno, en nuestro caso yo tengo 3 hijas, creo en la igualdad, creo que hay que tener igualdad entre ambos sexos y en todo, en los puestos, en el salario, en igualdad de condiciones que todo el mundo, pero no creo en ese feminismo que ellas defienden, por encima de la ley, por encima de cualquier cosa y atacando. Por encima de la igualdad. Es una desigualdad. Claro. Y luego, sobre esto que hicieron, aceptar un recurso saltándose la ley y unas bases, bueno, pues era desde luego algo político. Ellos lo que querían es políticamente tener algo mediático y recoger unos cuantos votos a cambio de nada, a cambio de destruir a 7 opositores que habían opositado según sus bases, porque además mi marido recomendó, en realidad, podemos hacer lo que queramos, pero hay que cambiar las bases y cambiar las leyes. A partir de ahí, bueno, pues que se aceptan los tatuajes, pues muy bien, que se aceptan los piercings, también muy bien, que es lo que sea, pero con una ley en la mano. Y esto es lo que estas señoras no respetaron. Cuando hablo de señoras, hablo de las dos, de Amparo Valgarce, que fue la instigadora, del subsecretario, que fue el que asesoró a la ministra, y de la propia ministra, que no conoce el caso más que de un lado, no de otro. Cosa algo sorprendente en alguien que se dedicó a la carrera judicial, que yo creo que debería... Además, así mismo, en la misma sala... En la misma sala. Donde estaba la ministra, la que le ha dicho que no tiene razón. Y algo muy importante, por unanimidad. O sea, no ha habido ningún voto particular, por unanimidad. Todos los jueces, todos los magistrados vieron que era una tropelía, un atropello, una arbitrariedad y un abuso de poder, sobre todo un abuso de poder. Y por eso le han dado la razón, evidentemente. El abuso de poder va a seguir hasta que se vayan, porque yo estoy segura que en estos 2 meses no le van a restituir, van a agotar los plazos, y sobre todo, sabiendo que era público que el 5 de marzo iba a ser la sentencia, se va a dictar la sentencia, se preocupó de todo lo que quedaba libre de la ley, o sea, del artículo 20 de la ley de la carrera militar, de los puestos que le podrían dar, de ocuparlos. Incluso el último que ocupó... O sea, que lo hicieron muy bien. Bueno, más que muy bien, todos los que iban quedando libres, que él podría llegar a ocupar, los fueron ocupando corriendo, para que él no los pudiera ocupar, porque, bueno, podían intuir que el Supremo le podía dar la razón. Tal fue su prisa que el último puesto que quedaba, ahora mismo libre, de la ley del artículo 20 de la ley de la carrera militar, lo ocupó incluso por alguien que todavía en ese momento no era oficial general. Y lo tuvo que ascender a la semana siguiente. Esto ocurrió la semana pasada. Quiero decir que su agresividad y su ensañamiento personal casi contra mi marido, porque, fíjese usted, se le ocurrió ir en contra de ellas, se le ocurrió cumplir la ley. Se le ocurrió cumplir la ley y se le ocurrió decirles a ellas que no la estaban cumpliendo, que se estaban saltando unas normas, y tuvo que acudir
al Tribunal Supremo a que le amparara, un vicealmirante de nuestras Fuerzas Armadas. También he de decir, y no quiero dejar de decirlo, que hemos llegado hasta aquí, y lo hemos conseguido porque si no hubiera sido por el equipo de Milán del Bosch y abogados, por don Santiago Milán del Bosch y su equipo jurídico y su procuradora, Lucía Manchón, que se han implicado no solo profesionalmente, sino personalmente, en todo momento no lo hubiéramos conseguido. Y también he de agradecer al Tribunal Supremo, que lo habrá hecho con las pruebas que hemos mostrado y que han tenido, darle la razón, pero sobre todo dársela con muchísima serenidad, con muchísima sensibilidad, viendo que esto era algo que era irreparable si se dejaba pasar el tiempo, y en 6 meses han terminado el juicio, la sentencia, le han dado la razón y tienen que repararle todo esto. Y don Santiago ha sido, don Santiago Milán del Bosch, la persona que dijo, desde que conoció a mi marido, yo te voy a defender porque voy a defender a una persona con honor, su honor mancillado, a la justicia y a las Fuerzas Armadas. Al igual, amigos, que mancillaron el honor del gran capitán cuando le pidieron las cuentas, pues en este caso pues el Tribunal Supremo le ha dado la razón. En aquella época no había Tribunal Supremo y el gran capitán pues no pudo recuperar su honor. Tenemos que dar las gracias a Pilar por haber estado hoy aquí en el Mundo del Rojo y felicitarle y darle un fuerte abrazo a su marido. Muchísimas gracias. Y que siga con su carrera militar. Y muchísimas gracias por intentar que todo el mundo conozca las injusticias, el abuso de poder, la arbitrariedad de este gobierno que tenemos en este momento. Independientemente del color que fueran, estas personas abusan del poder que tienen. Pues ha quedado bastante claro. Amigos, nos vamos un instante a esa publicidad y no se vayan porque viene a continuación el profesor Roberto Centeno, que no va a dejar títere con cabeza. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa?
A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.